6:30 minutos en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, ya listos para revisar la actualidad internacional. Todo el foco de la información sigue centrado en el Medio Oriente tras el acuerdo de tregua alcanzado esta semana entre Israel y Hamás, gracias a la mediación de Estados Unidos y países europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido. En las últimas horas se ha reportado que miles de libaneses desplazados por los enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah comenzaron a regresar al sur del Líbano después de que se diera este cese al fuego temporal de 60 días. Vamos a ver. La tregua interrumpe un conflicto que ha dejado miles de muertos y 900.000 desplazados en Líbano, además de decenas de miles de evacuados en el norte de Israel. El primer ministro libanés, Najib Mikati, dijo el miércoles que el ejército reforzará su despliegue en el sur del país como parte de la aplicación de este acuerdo. Sin esperar a que los militares dieran luz verde, miles de habitantes del sur del Líbano, de la periferia sur de Beirut y del valle de Bekaa en el este, todos ellos bastiones de Hezbollah, emprendieron el camino de vuelta a casa. La destrucción es enorme, sí, no lo negamos, pero frente a un enemigo así, esta destrucción no es nada para nosotros. Para nosotros Daesh es nuestra madre, nuestro padre y toda nuestra familia. Somos como los peces. Si salimos del suburbio sur morimos. Aquí nos criamos y adoramos cada grano de arena que hay en él. El plan pactado prevé una retirada progresiva durante 60 días de los combatientes de Hezbollah y las tropas israelíes del sur del Líbano, en la frontera con Israel, para permitir el despliegue del ejército libanés. Las hostilidades empezaron el día después del ataque de Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando Hezbollah abrió un frente contra Israel en apoyo de su aliado palestino. Después de casi un año de disparos fronterizos, Israel lanzó el 23 de septiembre una campaña de bombardeos masivos contra Hezbollah y desplegó una semana después tropas terrestres en el sur del Líbano. Y el ejército del Líbano comenzó a desplegar sus tropas en el sur del Líbano después de que el primer ministro Najib Mikati anunciara que su gobierno iniciaría la operación tras el acuerdo de tregua entre Israel y Hezbollah. Según un comunicado, el despliegue es en el sector al sur del río Litani y es en coordinación con la Fuerza Interna de Naciones Unidas en Líbano, denominada FINUL. Un diputado del grupo terrorista Hezbollah, que también tiene una participación política en el Parlamento, afirmó que el grupo cooperará con el Estado libanés en su despliegue. Además, garantizó apoyo total en el pueblo de Bin Beil, ubicado a más de 3 kilómetros de la frontera con Israel y considerado un símbolo de resistencia por Hezbollah. El diputado garantizó que el movimiento no tiene armas visibles ni bases en la zona, aunque matizó que los miembros de Hezbollah son hijos de los pueblos del sur del Líbano y que nadie podrá alejarlos de allí. Las fuerzas libanesas llegan al sur del país en medio de la tregua entre Israel y el Hezbollah después de 2 meses de una guerra abierta en la que el Estado hebreo bombardeó cientos de objetivos del grupo terrorista, cuyo líder Hassan Nasrallah murió a fines de septiembre durante un ataque preciso en la capital Beirut. Y sobre este tema consultamos a nuestro invitado a continuación, es Roberto Lapid, escritor, y está con nosotros conectado desde Barcelona, España, para analizar lo que establece este acuerdo de cese al fuego, las garantías y también la posición de Israel respecto a su liderazgo en el Medio Oriente y cómo queda después de estos 2 meses de operación terrestre en Líbano. Buenos días para usted, ¿cómo está? Sí, buenos días, José. Un saludo para ti y para todos los televidentes allá en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. En torno a lo que establece el acuerdo en esta fase inicial de 60 días, en el que Hezbollah debe replegarse al norte del río Litani, además de que Israel retire sus tropas del territorio libanés y el ejército libanés tome mayor control en el sur, ¿qué podemos esperar? ¿Qué garantías y qué tan confiable ha sido esta propuesta para llegar a la tregua que ya está en vigor desde el día de ayer? Es muy difícil predecir lo que puede pasar en Medio Oriente, una zona que es muy inestable en estos días y en todos estos tiempos y en estos años. Así que, bueno, yo espero que esta tregua cumpla su cometido de traer paz a ambos lados,
del límite entre Israel y el Líbano, y que Hezbollah, que es un grupo terrorista, como bien has dicho, pueda ser controlado por el ejército libanés. Voy a corregir un detalle que tú dijiste, que esta guerra lleva 2 meses y en realidad esta guerra lleva años, pero los ataques de Hezbollah empezaron el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamas. Durante todo este tiempo ellos han lanzado miles de misiles al norte de Israel, donde hay más de 70.000 evacuados, y en algunas poblaciones como Metula o Kiryat Shmona el 70% de las viviendas están destruidas. No hay miles de muertos en Israel por los refugios, por la cúpula de hierro que detiene la mayoría de los misiles, el 90%, y porque los habitantes han sido evacuados hacia el centro de Israel, mayormente hacia Jerusalén, la capital. Exactamente, es cierto que Hezbollah, en apoyo a Hamas, el grupo que dominaba la franja de Gaza antes del ataque terrorista del 7 de octubre, pues lanzó esta serie de ataques y este fuego cruzado que ya tenía más de un año y que luego ahora se ha intensificado con la operación terrestre israelí y además los ataques constantes, ¿no?, al sur en el norte de Israel. Ahora, ¿qué tan probable es que puedan regresar los ciudadanos que estaban allí en sus casas y que ahora están desplazados por estos enfrentamientos que han dejado también algunas zonas afectadas en el caso de un ataque terrorista que sucedió en el norte de Israel, incluso con una población drusa de niños que vivía allí y que estaban jugando en un campo de fútbol? Ahora, ¿qué tan posible es esa posibilidad de que puedan regresar los pobladores de esa zona del norte fronteriza con el sur del Líbano? Bueno, a ver, el gobierno israelí ha anunciado que por el momento no van a regresar, al menos pronto. El ejército israelí se irá retirando de las posiciones que tomó en el sur del Líbano para destruir la infraestructura de Hezbollah gradualmente, a medida que el ejército libanés pueda tomar control. Hay mucha desconfianza. ¿Desconfianza por qué? El grupo Hezbollah se guía por algunos preceptos del Islam. Uno de ellos es la UTBA. En la UTBA dice que se puede establecer una tregua por tiempo determinado, pero que la tregua se puede romper para atacar al enemigo en caso que ellos lo consideren. Y otro de sus preceptos es la taquía. La taquía dice que se puede mentir para dominar al enemigo. Y estos son elementos que están muy presentes en estas agrupaciones radicales islámicas, y las toman al pie de la letra. Entonces, Israel va a proteger a los ciudadanos, es su mayor interés. No tiene interés de aspiraciones territoriales ni de invadir el Líbano. Entonces, yo creo que el regreso va a ser gradual, el regreso de los habitantes a una vida que pueda acercarse a lo normal, va a ser gradual en tanto y en cuanto Israel pueda tener las garantías de que va a poder evitar nuevos ataques. ¿Qué pasa también en el sur del Líbano con las personas que vivían en las zonas donde había posiciones de Hezbollah que fueron atacadas? Hemos visto que han regresado miles de personas a sus casas, pero también allí la pregunta es qué tan confiable y qué tan efectivo sería la presencia del ejército libanés, entendiendo la posición que tiene ante el Hezbollah, un grupo muy poderoso allí en los bastiones que dominaban en el sur, y un gobierno que se percibe débil, también tiene aliados de Hezbollah y una situación complicada. ¿Cómo la explicamos? Y es cierto lo que dice José, es muy endeble la situación política en el Líbano. El ejército del Líbano es muy relativo el control que puede tener. Hezbollah es un proxy de Irán y ha ido tomando posiciones tanto en Siria como en el Líbano y ha ido dominando sectores territoriales. Y así como en Irak, por ejemplo, el ISIS ha tomado territorios, y cuando estas agrupaciones toman territorios aprovechan para armarse, para comprar armas, para fabricar armas. Hay una expectativa. Yo creo que en este momento Hezbollah accede a una tregua porque el ejército israelí ha destruido gran cantidad de sus armas, ha eliminado gran cantidad de terroristas,
ha eliminado toda la cúpula y a quienes lo siguen y a quienes lo siguen. Y ha sido su estrategia para debilitarlos. Y cuando ellos se encuentran débiles, entonces ellos acceden a la tregua. Eso no quiere decir que haya miles de militantes de Hezbollah y que puedan reorganizarse, y es lo que ellos hacen cuando hay una tregua, aprovechan para reorganizarse y para rearmarse. Yo coincido contigo, el ejército libanés es débil, la situación política del Líbano es débil. Líbano es un país con el que Israel no tuvo guerras directamente. Cuando Israel ha entrado en Líbano ha sido por agrupaciones terroristas que han necesitado alejar de sus fronteras. Así que bueno, veremos qué sucede. Claro. Ahora usted apuntaría entonces a que esta sería una oportunidad que Hezbollah aprovecharía para reagruparse y rearmarse, a pesar de que ha quedado diezmado en cuanto a armas y también movilización interna. Sí, seguramente es la táctica que ellos utilizan, lo mismo que Hamas. Cuando ellos acceden a algún tipo de tregua es porque necesitan rearmarse y reorganizarse y reconstruir su liderazgo. A ver, este tipo de terrorismo que no solo explota en Medio Oriente, pero actúa en todo el mundo y apunta a todo Occidente, utiliza tácticas ya conocidas. Ya ha sucedido esto muchas veces, no veo por qué no va a volver a suceder en este momento. Sí. ¿Cómo valora la participación de la comunidad internacional, de Estados Unidos, del presidente Joe Biden, que participó del anuncio de este acuerdo de cese al fuego, también de países como Francia, que van a participar en un comité de supervisión del cumplimiento de las garantías de este acuerdo? Y además, me gustaría saber si esto representaría una oportunidad, un paso para también alcanzar un acuerdo de tregua y liberación de rehenes, que es una preocupación constante ya en la Franja de Gaza, en esta guerra que tiene más de un año contra el Hamas. La preocupación más importante de Israel es recuperar esos 101 rehenes que todavía están en manos de la agrupación terrorista Hamas. Y yo creo que el acuerdo y el esfuerzo que Israel va a hacer apunta principalmente hacia ello. Con respecto a la participación de Biden y del presidente de Francia, Macron, para llegar a esta tregua, yo creo que es muy valorable, aunque eh, la participación de ellos y la política internacional en este conflicto ha sido muy variable, han ido yendo desde un lado hacia el otro. El apoyo a Israel, que ha sido atacado desde 7 frentes, ha sido muy relativo. Hay embargos de armas por parte de muchos países y yo creo que Israel se ha encontrado bastante solo en esta lucha contra los terroristas, que no es solamente una lucha contra Israel. Israel es el primer paso. ¿Y El cree que eso puede terrorismo. cambiar con la llegada nuevamente al poder del presidente Donald Trump en Estados Unidos? ¿Hay algo del efecto Trump también en esto, en esta serie de pasos que se han dado para lograr el acuerdo de cese al fuego en el Medio Oriente, un tema que le interesa mucho al republicano? Sí, yo creo que sí. Eh, a ver, el presidente Trump ha hecho muchos anuncios en su campaña con respecto a su pensamiento a esta situación en Oriente Medio. Yo creo que sí, que ha generado ciertos temores en las agrupaciones terroristas. Saben que la situación puede cambiar, que este apoyo endeble de los Estados Unidos a Israel se va a transformar en un apoyo mucho más fuerte. Además, en su anterior gobierno, el presidente Trump ha dado muestras de su accionar con respecto a Medio Oriente, por ejemplo, con el logro de los acuerdos de Abraham. Recordemos que antes del 7 de octubre del año pasado, Israel estaba a punto de firmar el acuerdo de paz con Arabia Saudita y ya lo había hecho con otros países árabes, que son Sí, los que se han mantenido en silencio y han apoyado sí. a Israel, ¿Y incluso árabes. cómo que dirán en todo esto que se dice de parte de especialistas, de analistas serios, que es la cabeza del grupo en todo esto porque patrocina a grupos como Hezbollah y Hamas con la llegada de Trump? ¿Cómo lo percibe? Bueno, es difícil de predecir lo que puede suceder. Yo creo que Trump y la gente de su gobierno tienen muy claro eh, el accionar de Irán, que como tú dices, patrocina y financia a todos estos grupos terroristas, los provee de armas y además está en una
carrera de fabricación de armas nucleares, lo cual puede ser muy peligroso para el mundo en general, que una teocracia como Irán tenga en su poder este tipo de armas. Los gobiernos demócratas de Estados Unidos han eliminado las sanciones que tenía Irán desde Obama en adelante, pero yo creo que esto va a volver, creo que Trump va a ser mucho más firme con respecto a este tema. Le agradezco mucho por atendernos estos minutos y saber un poco más sobre el acuerdo de cese al fuego temporal entre Israel y Hezbollah en Líbano. Por ahora cesan las hostilidades, aunque desde luego el mundo se mantiene muy pendiente sobre lo que pueda suceder en el transcurso del cumplimiento o no de la tregua. Gracias por acompañarnos. No, yo te agradezco a ti y un saludo a toda la gente allá en Venezuela. Con nosotros estos minutos, Roberto Lapid, escritor y articulista del diario español El Mundo, analizando la situación en el Medio Oriente. Son las 6:47 minutos, vamos a hacer una pausa y al regreso más actualidad en Primera Página.